El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 27. Por pura coincidencia, más o menos a la misma hora, en lugares diferentes, Adrian y Terry estaban ambos mirando atentamente dos computadoras que pertenecían a la misma persona, pero para arribar a conclusiones opuestas. Uno vio callejones sin salida, el otro vio posibilidades infinitas. Lo que Terry descubrió en la máquina colocada sobre el escritorio de la oficina fue más o menos lo que había esperado, algo de pornografía de bajo costo. Nada que la sorprendiera por su exotismo excepcional o por sus oscuras tendencias. Y una selección de, por lo general muy aburridos, paseos por sitios web de deportes, salas de chat médicas relacionadas con grupos de apoyo para Alzheimer, un sitio de apuestas fuera del país y un número predecible de videojuegos online, como póker y el mundo de guerra. Wolf también había pasado bastante tiempo en varios sitios web técnicos para el uso avanzado de computadoras, pero tal como ella lo veía, no había nada en la computadora que sugiriera que Mark Wolf había vuelto al tipo de actividades que había hecho que lo arrestaran o que pudiera estar ascendiéndolo en la cadena alimenticia del depredador sexual, nada que tuviera que ver con la desaparecida Jennifer. Estaba lista para archivar a Mark Wolf y su conexión con el futuro padrastro de una niña desaparecida en la categoría de tiempo perdido. Es más, para ella, toda la búsqueda de Jennifer estaba casi estancada, a pesar de la insistencia del anciano. Sabía que tenía que profundizar el tema de la tarjeta de crédito de vuelta en Maine, pero tenía sus dudas de que eso la condujera a alguna parte. Terry cerró la computadora y dejó escapar un lento suspiro. Lo peor de todo era que tenía que devolver el maldito aparato a Wolf. Levantó el teléfono y llamó a la tienda de artículos para el hogar donde trabajaba. «Mark Wolf, por favor», le pidió a la telefonista. «Soy la detective Collins y llamo por un caso en curso de abuso sexual». Hacer que Mark Wolf se retorciera era una de sus prioridades. Dudaba de que alguien del lugar donde trabajaba conociera sus antecedentes y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que la telefonista mencionara en alguna charla durante la pausa para tomar café que la detective de la policía había llamado a uno de los vendedores. Esto iba a dar como resultado algunas especulaciones, y las especulaciones iban a conducir a la difusión entre los compañeros de trabajo de algunos detalles desagradables. Los problemas que ella le estaba causando no le preocupaban en lo más mínimo. Se daba cuenta de que ella no era una actitud muy civilizada y muy generosa, pero no le preocupaba. Cuando Wolf tomó el teléfono, ella fue abrupta en su tono. «Puede pasar por mi oficina a buscar su computadora», le informó. «Estaré aquí hasta las 6 de la tarde». Él simplemente lanzó un gruñido a manera de respuesta. Faltaba un tiempo todavía para que él apareciera, así que empujó la computadora bruscamente a un lado y sacó el informe sobre la tarjeta de crédito. Marcó el número del banco de Waterville, Maine. Una computadora, pensó Adrian, es como un espejo del parque de diversiones. Refleja mucho de lo que alguien realmente es, pero uno tiene que ir más allá de las deformaciones y las formas borrosas. El rompecabezas consistía en encontrar las claves que la abrieran. La madre de Wolf le había dado algunas palabras correctas para abrir archivos cifrados después de que Adrian jugueteó con diferentes combinaciones. Rosa Tejidos había abierto una puerta que contenía una carpeta de fotografías de mujeres jóvenes, todas en diversos grados de desnudez, en poses provocativas. La primera idea que le saltó en la cabeza fue www.niñasporn.com. Pero reconoció que eso no era muy exacto. Las fotografías eran provocadoras y estaban llenas de incentivos para la fantasía. Hicieron que Adrian se sintiera incómodo, hasta que se obligó a inspeccionarlas atentamente, y se dio cuenta de que eran solamente sugerencias de mujeres apenas mayores que niñas. Las modelos en fotografía tras fotografía estaban afeitadas y se mostraban tímidas, seleccionadas por sus cuerpos inmaduros y sus caras infantiles, pero solo parecían jóvenes. En la mente de Adrian probablemente todas ellas estaban a pocos días o semanas
de haber cumplido los 18 años que necesitaban para evitar ser clasificadas como pornografía infantil ilegal. A medida que las recorría, Adrian vio que las imágenes aumentaban de intensidad. Había fotos de muchos adolescentes copulando con las modelos, junto a fotografías de hombres significativamente mayores, de edad madura y más también haciendo lo mismo. La lasciva disfrazada, pensó. Los archivos de Rosa Tejidos eran inquietantes, pero pensó, no el tipo de descarga que iba a saltar de alguna computadora de Interpol, o siquiera que fuera a llamar la atención de la policía local. Encontró enlaces a sitios llamados www.apenas18.com y www.apenasmayoresdeedad.com, que no se molestó en revisar. Había otros archivos, unos que le resultaron difíciles de abrir, que le hicieron desear tener la pericia de una persona más joven con la máquina. Probó series de variaciones con Sandy. Supuso que la única razón por la que ese nombre había traspasado la niebla de la enfermedad de la madre era porque había sido usado en la casa. Sabía que alguna combinación con esa palabra iba a abrir algo en la computadora, pero todas las que probó fueron rechazadas. El pasado se convierte en presente, influye en el futuro. Adrian lo sabía. Eso era algo así como un mantra para psicólogos. Cosas, hechos, personas, experiencias guardadas en la memoria, afectan pasos dados en el presente y los sueños sobre días por venir. Mark Wolf, delincuente sexual, no era diferente, solo que el daño en él era más virulento y había creado a alguien con potencial. De dónde provenía era un misterio. Dónde residía actualmente era claro a partir de la pantalla de la computadora. Dónde lo llevaría no sabía. Escribió en la contraseña "Matar a Sandy", con la esperanza de que abriera un archivo cifrado con la lista de todas las contraseñas de Wolf, y de inmediato saltaron imágenes en la pantalla. Se detuvo en la fotografía de una niña joven, inclinada para aceptar con sus labios la erección de un anciano. Las imágenes le hicieron sentir ganas de lavarse las manos y tomarse un vaso de agua helada. Adrian empezó a apartarse del asiento de su escritorio. Pensó que debía buscar un libro de poesía, leer un verso sutil y con rima, algo que tuviera una cualidad inmaculada y honorable. Quizás algunos sonetos de Shakespeare o Byron, sugirió él mismo interiormente. Versos que hablaran del amor de un modo sedoso y puro, imágenes que crearan pasión, no fotografías de hombres peludos que imponen sus energías acumuladas en mujeres que estaban más cerca de ser niñas. Se movió en su asiento, pero se detuvo cuando escuchó que su hijo le susurraba en la oreja. «Pero papá, todavía no has buscado con suficiente profundidad, no todavía». Adrian se dio media vuelta rápidamente, los brazos extendidos como si pudiera abrazar al fantasma de su hijo y apretarlo contra su pecho, pero estaba solo en la habitación. La voz de Tommy, sin embargo, parecía estar precisamente a su lado. «¿Qué es lo que estás viendo?», le preguntó su hijo con voz musical. Era Tommy en versión niño con 9 años. Cuando su hijo era pequeño, no había nada que a Adrian no le gustara más que escuchar su llamado. Su voz era una invitación a compartir algo con él, y tenía la calidad de algo precioso, como una joya. «Tommy, ¿dónde estás?» «Estoy aquí, justo a tu lado». Era como escuchar una voz que atraviesa una niebla espesa. Adrian quería desesperadamente poder extender la mano por entre las nubes y tocar a su hijo. Solo una vez más, pensó. Eso es todo. Solo una vez más. Solo un abrazo. «Papá, presta atención. ¿Qué es lo que estás viendo?» «Es solo un poco de pornografía repugnante», respondió Adrian. Se sentía un poco avergonzado de que su hijo estuviera mirando las mismas cosas que él. «No, es más que eso, mucho más». Adrian debió haberse mostrado confuso, porque pudo escuchar que su hijo suspiraba. Era como una bocanada de viento que soplaba a través del silencio de la casa. «Vamos, papá, conecta lo que eres con lo que estás viendo». Esto no tuvo sentido para Adrian. Era un científico, era un estudioso de la experiencia. Eso era lo que había enseñado durante tantas décadas. En la pantalla frente a él había cuerpos retorcidos, desnudez, todo explícito,
Todo el misterio del amor eliminado, actos reducidos a pornografía explícita e indudable realidad. Tommy, lo siento, no comprendo. Esto es tanto más difícil ahora. Las cosas no concuerdan como deberían. Lucha contra ello, papá. Hazte más fuerte. La voz de Tommy pareció cambiar, iba y venía. Toma más pastillas. Tal vez ayuden. Obliga a tu mente que recuerde cosas. Tommy niño, Tommy adulto. Adrian se sentía asustado entre los dos. Estoy tratando. Hubo un titubeo momentáneo, como si Tommy estuviera pensando en algo. Adrian quería poder verlo, y sus ojos empezaron a nublarse con lágrimas. No es justo, pensó. Puedo ver a los otros, pero ahora que se trata de Tommy, no quiere mostrarse. Era un poco como el gran acertijo que todos los padres conocen, el de que un día miran a la criatura que educaron, y él o ella ha crecido para convertirse en seres independientes, y entran a un mundo propio que resulta extraño e incomprensible. Las personas a las que más amamos se convierten en desconocidos para nosotros, pensó. Papá, ¿cuándo lees un poema? Adrian giró en su asiento como si pudiera llegar a ver alguna imagen de su hijo moviendo los ojos de un lado a otro por la habitación. ¿Qué es lo que tratas de ver en las palabras? Suspiró. La voz de Tommy sonaba opaca y distante. Dolía escucharlo. Pudo sentir un hormigueo en la piel. Yo quería estar ahí, contigo. No puedo soportar que hayas muerto en algún sitio en otro extremo del mundo y que yo no estuviera allí para ti. No puedo soportar poder no hacer nada al respecto. No puedo soportar no haber podido salvarte. La poesía, papá, piensa en los poemas. Suspiró otra vez, miró la fotografía de Tommy que tenía encima de su escritorio. Ceremonia de entrega de diplomas de la escuela secundaria. Una foto tomada mientras su hijo no había estado mirando. Estaba sonriendo con todas las posibilidades de este mundo y ninguno de los dolores y problemas que fueron a una parte inevitable de él. Adrian casi creyó que la fotografía le estaba hablando. En ese preciso momento, solo que la voz de Tommy era insistente y llegaba desde atrás de su cabeza. ¿Qué ves en los poemas? Palabras, rimas, imaginería, metáfora, arte que evoca ideas, seducción, no sé, Tommy. ¿Qué es lo que...? Piensa, papá. ¿Cómo puede un poema ayudarte a encontrar a Jennifer? No lo sé. ¿Es posible? ¿Por qué no? Adrian pensaba que todo estaba invertido. Tommy había sido su único hijo y había sido él quien lo protegía, lo alentaba y lo conducía, y en ese momento era como si el niño fuera él y Tommy supiera cosas que él ignoraba. Solo que se daba cuenta, era realmente él mismo quien sabía las cosas, pero eran difíciles de alcanzar, así que Tommy estaba ahí para guiarlo, aun cuando su hijo estuviera muerto. Se preguntó por un momento, ¿están siempre listos para ayudarnos los muertos? ¿Qué ves? Regresó a la computadora. Solo fotografías. No, papá. No tiene que ver precisamente con la imagen. Es igual que un poema. Se trata de la manera en que la imagen es percibida. Adrian aspiró con fuerzas. Recordó esas palabras. Durante años había dictado un curso como concurrido en la universidad. El miedo y sus usos en la sociedad moderna, en el que no solo se examinaba la naturaleza del miedo fisiológicamente, sino que también se extendía a las películas y a las novelas de terror, y la manera en que el miedo era convertido en parte de la cultura popular. Era un curso del semestre de primavera para graduados y alumnos avanzados, muy apreciado por estudiantes que habían pasado demasiadas tardes inclinados sobre ratones blancos de laboratorio, y que estaban encantados de estar sentados escuchando a Adrian hablar sobre películas como Tiburón, Martes 13 y Fantasmas de Peter Straub. Tommy había citado las palabras con las que puso fin a la última clase. Sí, Tommy, lo sé, pero... Jennifer, papá. Sí, Jennifer, pero ¿cómo esto se...? Papá, piensa bien, concéntrate. Adrian buscó en un rincón de su escritorio un bloc de papel amarillo para tomar notas. Levantó una pluma y escribió: Jennifer escapa de casa.
Jennifer es arrebatada de la calle por desconocidos. Jennifer desaparece. Nadie pide rescate por Jennifer. Jennifer está perdida. Era como un poema en una página. Jennifer desaparecida. Adrian miró las imágenes desnudas en la pantalla. Las modelos no estaban copulando porque quisieran, ni porque lo desearan, ni siquiera porque buscaban placer, dinero o exhibicionismo, o ambas cosas. Pero no pidieron rescate, ¿no, papá? La voz de Tommy había bajado hasta no ser más que un susurro. Parecía estar resonando en algún lugar dentro de su cabeza. ¿Pero cómo alguien puede hacer dinero con...? Adrian se detuvo. El mundo entero hacía el dinero con el sexo. Relaciona las cosas, papá, relaciónalas. Era como si Tommy le estuviera suplicando. Cada una de estas personas es real. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué tratan de conseguir? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Vamos, papá. Si tú estuvieras perdido en un bosque, ¿qué harías? Se sentía estúpido, sentía que no sabía nada y estaba atrapado en una suerte de fango cerebral. Tendría que guiarme yo mismo para salir, empezó, pero Tommy lo interrumpió. Un guía, alguien que sabe cómo encontrar el norte geográfico. Tú sabes quién es, dijo Tommy. Pero no va a ser fácil. Que él te diga lo que necesitas saber. Hace falta ayuda, hace falta persuasión. Adrian asintió con la cabeza, cerró la computadora y la metió en un bolso. Buscó su saco y se lo puso. Miró el reloj de pulsera y verificó la hora. Eran las 6:30. No sabía si era de la mañana o la noche. Solo esperaba darse cuenta cuando saliera. No sabía por qué lo sabía, pero estaba seguro de que Tommy no lo iba a acompañar. Tal vez venga Brian, pensó. Buscó a Cassie. Ya no le vendría mal una palabra de apoyo y estímulo. Ellos dos eran mucho más valientes que yo, pensó. Mi esposa, mi hijo. Un instante después pudo sentir que Cassie lo arrastraba. Aquí estoy, se excusó él, como si ella estuviera impaciente. Recordó que cuando eran jóvenes, a veces él estaba trabajando, absorto en algún estudio psicológico o en algún texto científico o tratando de elaborar alguno de sus poemas, y ella entraba en la habitación donde él estaba para tomarlo de la mano sin decir una palabra, y con una leve inclinación de cabeza y una risa, lo llevaba a la cama para hacer relajadamente el amor. Pero esta vez había otra necesidad mucho más urgente, y podía sentir que ella lo arrastraba insistentemente en esa dirección. Estaba oscuro, y podía escuchar voces que se alzaban encolerizadas a través de la puerta. Los gritos parecían provenir principalmente de Mark Wolf, mientras su madre gemía lastimeramente a manera de respuesta. Escuchó atentamente durante varios minutos de pie afuera, dejando que el frío de la noche se deslizara dentro de su piel. La puerta amortiguaba la pelea lo suficiente como para que él pudiera darse cuenta de la intensidad de la discusión, pero no del tema, aunque suponía que tenía algo que ver con la computadora que llevaba en el bolso. Adrian se preguntó si debía esperar una pausa y luego simplemente llamó a la puerta. De inmediato los gritos cesaron. Golpeó otra vez y dio un paso hacia atrás. Esperaba que la cólera lo sacudiera como una ola en la playa cuando la puerta se abriera. Oyó la cerradura que se abría y la luz lo bañó cuando la puerta se abrió de golpe. Hubo un momento de silencio. «¡Hijo de puta!», exclamó Mark Wolf. Adrian asintió con la cabeza. «Tengo algo que le pertenece», le informó. «A la mierda, dámela». Mark Wolf lo agarró, como si al sacudir a Adrian por el saco pudiera recuperar la computadora. Adrian no sabía quién le estaba gritando instrucciones en la oreja, Brian, Tommy, pero se tambaleó hacia atrás, evitando que el delincuente sexual lo agarrara, y de pronto se dio cuenta de que tenía la automática 9 milímetros de su hermano en la mano, y le estaba apuntando directamente a Wolf. «Tengo preguntas para hacer», dijo Adrian. Wolf retrocedió, miró el arma. La presencia de la 9 milímetros pareció arrojar un manto de calma sobre su rabia. «Apuesto a que usted ni siquiera sabe cómo usar eso», lo desafió en voz ahogada.
Sería poco prudente de su parte poner a prueba esa teoría, respondió Adrian en tono pedante. Le sorprendía todo el hielo que había en cada una de sus palabras. Pensó que debía estar asustado, nervioso y tal vez afectado por su enfermedad, pero parecía curiosamente concentrado. No era una sensación del todo desagradable. El arma captaba toda la atención de Wolf. Parecía encontrarse indeciso entre lanzarse hacia atrás y salir de la línea de fuego, o saltar hacia adelante y tratar de quitársela por la fuerza. Estaba inmóvil como la imagen detenida de una cámara. Adrian levantó un poco el arma y apuntó a la cara de Wolf. «Usted no es policía, usted es profesor. Por el amor de Dios, usted no puede amenazarme». Adrian asintió con la cabeza. Se sentía extraordinariamente sereno. «Si yo le disparara, ¿usted cree que a alguien le importaría un rábano?», le preguntó. «Soy viejo, tal vez un poco loco. Cualquier cosa que se me ocurriera a mí sería irrelevante. Pero su madre, bueno, ella lo necesita, ¿no? Y usted, señor Wolf, usted todavía es joven. ¿Cree que por este momento vale la pena morir? Usted no sabe siquiera qué es lo que quiero». Wolf vaciló. Adrian se preguntaba si el delincuente sexual alguna vez había visto un arma. Adrian parecía haber entrado en algún extraño mundo paralelo, ajeno a la atmósfera enrarecida del mundo académico que él conocía. Este era el mundo mucho más real. La sensación debió haber sido agresiva y aterradora, pero no lo era. Creyó que podía sentir a su hermano muy cerca. «Usted vino aquí y robó la computadora de mi madre». Adrian no dijo nada. «¿Qué clase de monstruo es usted? Ella está enferma. Eso se nota. No tiene control sobre sí misma». Se detuvo, gruñó como un perro lastimado. «Quiero que la devuelva. Usted no tiene derecho a llevarse la computadora de mi madre». «¿La computadora de quién?». Adrian usó el cañón del arma para señalar al bolso. «Tal vez debería llevársela a la detective Collins. Puedo hacerlo. Sé que ella tiene más experiencia en estas cosas que yo. Estoy muy seguro de que ella va a descubrir para qué la ha estado usando usted. Estará realmente interesada en los archivos de Rosa Tejidos y los archivos de matar a Sandy. ¿No? De modo que realmente usted elige. ¿Qué debo hacer?». Wolf permanecía en la entrada, tambaleándose gracias al impulso de atacar. Adrian podía ver que su cara se retorcía. Pensó que los hombres que llevaban vidas secretas, ajenas a la existencia cotidiana, odiaban tener que abrir cualquier ventana que pudiera mostrar quiénes eran realmente y qué querían de verdad. Todos esos pensamientos perversos que lo inundaban por dentro, ocultos a la mirada de las autoridades, de los amigos, de la familia, se daba cuenta de que Mark Wolf estaba al borde de la furia. Adrian vio que tragaba con fuerza, el rostro todavía con expresión de cólera, pero la voz ya controlada. «Muy bien, es mía, es privada». Wolf escupía cada palabra. «Usted puede recuperarla», le dijo Adrian, «pero primero quiero algo de usted». «¿De qué se trata?», gruñó de mala gana el delincuente sexual. «Que me informe», respondió Adrian.